Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, y en esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes en este episodio 23 cómo es que el marxismo cultural ha destruido una iglesia bautista conservadora allá en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, en la ciudad de Naples. Y yo estaba trayendo esta historia para compartirlas con ustedes, a pesar de que es un poco antigua, es del año 2019, porque precisamente apareció en mi línea de tiempo algo relacionado, una noticia relacionada a esta iglesia, en la cual se decía de que había sido prácticamente retirado un pastor de una iglesia debido al racismo. Ese es el lado de la historia que se estaba contando en esta noticia, y era algo equivocado. Yo me doy cuenta de que en la iglesia evangélica sucede lo mismo que ocurre también en el mundo secular. Y estoy hablando aquí de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, ellos tienen ya una agenda programada, ellos saben qué cosa es la noticia, cómo es que van a comunicar la noticia. En realidad nosotros vivimos en los tiempos de la posverdad, del posmodernismo y la posverdad. Eso es algo que es innegable, y esa posverdad ha entrado dentro de la iglesia, de tal manera de que se hace una narrativa, se construye una historia, dejando a un grupo de hermanos como personas racistas y diciendo: nosotros tenemos razón, existe racismo dentro de la iglesia evangélica. Pues bueno, esta es la historia de la iglesia que queda en Naples, en la Florida, pero contada desde la perspectiva de aquellos hermanos que se retiraron de la iglesia y de hermanos que han sido pues también excomulgados bajo la excusa del falso racismo sistémico, que no solamente lo encontramos en el mundo, sino también está introducido dentro de la iglesia evangélica. Esto no es nada nuevo. El hecho de que muchas personas o muchos profesantes no quieran verlo, no quieran reconocer que la ideología marxista se ha introducido dentro de la iglesia y que la está destruyendo, eso no significa que lo que yo estoy hablando no sea verdad. Hay un grupo de bautistas conservadores que se han retirado de la Convención Bautista del Sur, que también vamos a ver qué papel es el que ha jugado en todo esto, un papel protagónico bastante importante en estas acciones para destruir esta iglesia. Por eso, este episodio 23 yo quiero compartirles la manera como es que el falso evangelio de la justicia social destruye a las iglesias. Ha destruido varias iglesias en los Estados Unidos y posiblemente también destruirá iglesias en Latinoamérica. Yo no tengo la menor duda de eso. Y precisamente el propósito de estos programas es ser una voz de alerta, Yo sé que es una voz disonante, porque aquí hablamos también de los pastores famosos, y a veces yo noto de que los profesantes se ven cegados por esa incondicionalidad que tienen hacia alguno de estos Big Eva, como se les conoce, ¿no? Yo voy a presentarles el clip. Es un clip que dura más o menos unos 2 minutos y medio al final. Un clip de un documental que narra precisamente la destrucción de la primera iglesia bautista de la ciudad de Naples, en Florida. En aquel clip se van a presentar pues los testimonios de miembros excomulgados por el supuesto pecado de racismo, que es una acusación bastante seria. Ser acusado de racismo, yo creo que es bastante serio. Yo siempre digo lo siguiente: ¿puede haber racismo dentro de la iglesia? Si alguien dice que sí hay racismo, que hay creyentes racistas, entonces se equivoca. No son creyentes. Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo en ninguna manera puede ser racista. Y si acaso la iglesia no tiene pecado de racismo, entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Bueno, acá de lo que se habla es del racismo sistémico, ¿no? Es algo que muchos dicen que sí existe. Y claro, dicen que sí existe porque ha existido un bombardeo constante de los medios de comunicación hablando de racismo sistémico, el racismo, que hasta la iglesia se lo ha llegado a comer, se lo ha llegado a recibir sin siquiera examinar si es que esos argumentos son verdaderos. Tanto así de que ahora esa acusación de racismo sistémico, o sea, por el hecho de que una persona sea blanca, ya es racista. Esa ideología
está introducida dentro de la iglesia y ahora pues vemos cómo es que está destruyendo otras iglesias, ¿no? Y bueno, algunas iglesias están cómodas con todo esto también, no hay que negarlo, no hay que negarlo. Hay iglesias que están cómodas, pero hay hermanos que se aferran a la escritura y dicen de ninguna manera estas ideologías pueden ser aceptadas en el pastorado de una iglesia. Pues esta es la historia de esta congregación, contada por sus propios testigos, los hermanos y las hermanas que han sido expulsados de esa iglesia y que se han retirado, y que hablan también del pastor que, pues bueno, fue retirado de una manera antibíblica. Yo creo que el marxismo cultural absolutamente no considera la Biblia para nada, ¿no? Para nada, absolutamente para nada. Y ellos están relatando sus testimonios de lo que sucedió entre ellos, en un documental completo que está en el YouTube, y yo lo voy a dejar en la descripción. Ese documental está en idioma inglés. Yo creo de que dura como unos 38 minutos. Es interesante, sería interesante que aquellos hermanos que pueden comprender ese idioma, pues lo pongan y lo lean. Y si alguno se siente el interés de parte de Dios de ponerle subtítulos, pues yo le animo a que lo haga, ¿no? Pero según estos testimonios de este clip cortísimo y también, bueno, del documental completo, todo comenzó cuando un maestro de la escuela dominical en esa iglesia de Naples, que evidentemente había sido enviado por la Convención Bautista del Sur, enseñó en una de sus clases de escuela dominical acerca de la necesidad de una distribución igualitaria, o sea, socialismo. Entonces, esta enseñanza que se estaba dando dentro de la iglesia inmediatamente encendió las alarmas de los hermanos cristianos. Y ellos decían, ¿qué cosa es lo que está pasando acá? ¿Qué enseñanza es esta? ¿En dónde dice en la Biblia que tiene que haber una distribución de la riqueza igualitaria entre todos los ciudadanos de una nación? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Evidentemente que no lo dice. Es evidente que no lo dice, ¿verdad? Pero luego se llegó al punto de tener pastores que también estaban promocionando dentro de esa iglesia bautista conservadora el libro La Iglesia Woke. O sea, hasta la permanencia del pastor antiguo, esos libros no llegaban a esa iglesia. Pero con la llegada de estos pastores enviados o esta comisión de pastores enviados por la Convención Bautista del Sur, algunos cuyos testimonios han sido también cuestionados, porque ellos también hicieron investigaciones de quiénes eran los que estaban llegando de parte de la Convención Bautista del Sur para ayudarlos en una supuesta reorganización de la iglesia. Ellos llegaron a conocer de que algunos de ellos, el que se quedó como pastor interino, tenía antecedentes policiales siendo pastor. Es decir, él estaba descalificado para ser pastor, pero eso no importa. En el marxismo cultural no importa, lo que importa es la ideología, no importa la escritura. Él era un hombre reprochable, era reprensible, pero eso no importa. La ideología es lo que importa. Y tristemente, no solamente en esas iglesias, sino que se está de alguna manera creciendo en esa forma de pensamiento, en el cual se cree que la palabra de determinados pastores conocidos tiene más valor que lo que la Biblia enseña. Las teologías que están enseñando estos nuevos pastores famosos tienen más valor que la teología enseñada por los pastores antiguos, los ortodoxos, los que verdaderamente eran sanos en doctrina. Pero también se llegó al punto de tener en la iglesia una enseñanza acerca del privilegio blanco. ¿Quién habla de privilegio blanco en la actualidad ahí en los Estados Unidos? Y yo me doy cuenta que en Perú también hablan de esa manera. Me doy cuenta cómo van copiando todo lo que sucede allá en esa parte o en ese partido que es ahora de una izquierda un poco radical y que también es liberal en cuanto a lo cultural. Muchas de esas cosas se están copiando aquí en lo político y no me extraña que también va a ser copiado en lo que es lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué tiene que ver el privilegio blanco dentro de la iglesia? Esa es una ideología marxista, es algo que a mí me llama mucho la atención. Y además de ese libro de la Iglesia Woke, también les llevaron el libro Removiendo la mancha del racismo, ¿no? Un libro escrito por ellos eran seminaristas, eran profesores, maestros del seminario de Albert Mohler. Inclusive Albert Mohler aparece en un video refrendando ese libro.
refrendando la ideología marxista introducida en la Convención Bautista del Sur, diciendo que existe racismo en la Convención Bautista. Es algo tremendo, ¿no? Y estos miembros pues estaban reconociendo que la izquierda radical estaba introduciéndose dentro de su iglesia. Eso es lo primero que nosotros podemos llegar a concluir cuando observamos el documental completo, que yo le animo a que también lo vea usted. Los miembros de la iglesia dan un buen testimonio de su pastor destituido, y ese pastor, previamente a ser destituido, él se había opuesto en un sermón dominical público, se había opuesto abiertamente a la agenda LGBT. Él no era pro homosexual, no era pro cristiano gay, él era un hombre bíblico. Dicen el testimonio de sus ovejas que habían sido retirados. Era un hombre de oración, era un hombre piadoso, un hombre que temía a Dios. Ese era el testimonio de este pastor que había sido retirado utilizando artimañas que no son absolutamente bíblicas, son artimañas, usando artimañas, ¿no? Y ellos atestiguan que su pastor fue destituido por causa de una acusación que se hizo por medio de una carta anónima, y que todo eso estaba dirigido para manipular una acusación contra el pastor. ¿Dónde dice en la Biblia eso? ¿No dice la Biblia de que no admite acusación contra un anciano a no ser por 2 o 3 testigos? ¿Una carta anónima? Y es más, el pastor luego se ha tenido que pronunciar para limpiar su honra, para limpiar su honor ante esas acusaciones maliciosas, perversas, diabólicas, que algunos evangélicos reformados estaban haciendo con el propósito de tomar esa iglesia e introducir su ideología marxista. Es algo tremendo. Estamos llegando a niveles que yo nunca pensé que podíamos llegar. Pero como les digo, no, esa noticia que yo había leído hace poco era una noticia falsa en un portal cristiano. Era una noticia falsa. Y para mí eso realmente me llama mucho la atención, porque yo me doy cuenta de que no tienen ninguna clase de escrúpulos con tal de llevar a cabo su agenda, ¿no? Ellos afirmaron pues que aquellos hombres de la Convención Bautista del Sur que vinieron a su iglesia llegaron con una agenda ya concebida, ya una agenda que la tenían ellos entre manos, y el propósito de ellos era hacer cambios fundamentales en la iglesia de Naples. Eso era, hacer cambios fundamentales. Esa es la palabra que usan ellos. Pero ¿para qué cambiar una iglesia que estaba bien? ¿Para qué cambiar a un ministro, retirar a un ministro que había hecho crecer la membresía de 400 personas a 3,000 personas? ¿Para qué? ¿Para qué cambiar al pastor que estaba dirigiendo una iglesia que tenía misiones en otros continentes, como en África? Y les acusaban de racistas. ¿Para qué cambiar a un pastor que tenía prácticamente una iglesia que evangelizaba, una iglesia que trabajaba? ¿Para qué cambiarlo? Pues cambiarlo porque él era un pastor conservador, no era un pastor woke, no era un pastor, ya sabemos cómo, ¿no? Neomarxista. Y esto a mí me enseñaba la importancia que tiene de que una iglesia levante sus propios pastores. La iglesia debe levantar sus propios pastores. Nada de que venga un pastor de otro país que me lo envíe una misión, nada de eso. La iglesia es la que tiene que levantar sus propios pastores, porque la iglesia conoce el testimonio de vida, la iglesia conoce la entrega, la iglesia conoce el temor de Dios que tiene el candidato, y la iglesia puede conocer mejor que nadie cuál ha sido el testimonio de vida de aquella persona que está candidateando, podemos llamarle así, para ser el pastor de su iglesia. En este caso vemos que no es así, ¿no? Es triste ver eso, ¿no? Es triste, pero eso es lo que ocurre. Es importante que una iglesia levante sus propios pastores. El testimonio de estos hermanos afirma que estos pastores, así entre comillas, ya tenían antecedentes de haber destruido otras iglesias. En el video largo, en el documental, uno puede ver todas las alegaciones, las investigaciones que habían hecho estos hermanos antes de ser destituidos, ¿no? Estos miembros fueron excomulgados por un supuesto racismo, que vamos a ver cómo es que fue manipulado todo esto, ¿no? Cómo es que ha sido manipulada esta publicación o esta noticia, ¿no? Y compararon la manera de actuar de estos pastores con las artimañas de Maquiavelo.
Yo creo que usted sabe quién fue Maquiavelo, ¿no? Ahí sale del nombre de este personaje, es de donde viene ese verbo maquiavélico, ¿verdad? Bueno, lo importante que nosotros podemos rescatar aquí, o lo que tenemos, es el testimonio de ellos, que gracias a Dios lo podemos llegar a conocer por el trabajo de investigación de algunos hermanos que han querido llegar a lo más profundo de la situación que se estaba propagando, ¿no? Ellos además dicen de que fueron impedidos de hacer una reunión de negocios. La reunión de negocios es cuando se llama a la iglesia una reunión de negocios extraordinaria, y tenía la firma de 800 miembros, pero este equipo de pastores enviado por la Convención Bautista del Sur se lo impidieron. Esto es algo tremendo. O sea, ¿cómo es que ellos pueden intervenir cuando la iglesia quiere reunirse para tratar el asunto de su pastor? Porque ellos no pudieron intervenir en nada. De repente ellos tenían su pastor y al otro día ya no lo tenían. Ellos querían saber, querían conocer, querían saber cómo es que tenían que actuar frente a este equipo que había mandado la Convención Bautista del Sur, ¿no? Pero ellos fueron impedidos y el objetivo era claro para ellos, ¿no? Yo creo que ha sido así. Yo creo que ha sido así por los testimonios, no solamente allí, sino también los otros testimonios, los pocos otros testimonios que uno puede encontrar cuando rebusca bien en las noticias en el internet. Y el objetivo era pues poner al pastor que ellos querían. Ese era el motivo. Por eso es que no querían que la iglesia se reúna para hablar, ¿no? Ellos rechazaron a ese pastor. Cuando usted ve el clip o cuando usted ve el documental completo, se va a dar cuenta de que ellos rechazaron a este hombre porque había hecho publicaciones en su red social apoyando al movimiento Black Lives Matter, y también porque había retuiteado publicaciones de Kamala Harris, que es la actual vicepresidente de los Estados Unidos, junto con Joe Biden, el presidente abortero, el presidente pro homosexual. Él estaba de acuerdo, él retuiteaba todas estas publicaciones de aquellos. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Y el comité, pues precisamente de la Convención Bautista del Sur, tenía el propósito de poner, en las palabras de ellos, a un pastor woke en una iglesia que no era woke, y peor aún, una iglesia que no quería ser woke. Estos miembros, de acuerdo al testimonio de ellos, dicen de que no querían un pastor marxista. Ellos no querían ver que la teoría crítica racial entre tras sus paredes para comenzar a infectar a los miembros de esa iglesia. Ellos fueron expulsados por esa razón. No es el racismo, sino eran las ideologías que este supuesto pastor o supuesto candidato estaba trayendo dentro de la iglesia. Y claro, el supuesto candidato, pues ¿qué cosa era? Era un afroamericano. Pero la noticia ha sido bien tendenciosa. Ellos no han querido decir de que la razón por la cual ellos no querían recibir a ese pastor era precisamente por su inclinación al marxismo cultural, sino porque era afroamericano, porque era de raza negra, ¿no? Es algo tremendo, porque ellos habían escuchado, mejor dicho, a este hombre, a este comité, hablar de que el corazón del evangelio es la justicia social, reconciliando a los racistas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es marxismo cultural. ¿Dónde dice? Eso es lo que ahora promueve la Convención Bautista del Sur, o lo que queda de ella. Está infectada de eso, y muchos seminarios también están infectados de eso. Pero ese comité de la Convención Bautista del Sur dijo que ellos habían votado en no, porque hubo una votación motivados por su racismo, porque el candidato, que se llamaba Marcus Hayes, era afroamericano. Mentira. Yo verdaderamente me doy cuenta de que estos hermanos tenían razón cuando hablan de que ellos se mueven bajo los principios de Maquiavelo, no bajo los principios de las escrituras, ¿no? ¿Y por qué? Porque la Constitución y los estatutos de esa iglesia decía de que para que sea aprobado el pastor principal, estamos hablando del pastor senior o el pastor principal, debía de hacerse con el 85% de la votación. Y en esa iglesia solamente el 81% había votado a favor, es decir, de acuerdo a los estatutos de la iglesia, se rechazaba a este pastor como el pastor senior de la iglesia.
Pero ellos, a pesar de esa votación, dijeron no, esa votación no vale porque los que votaron no lo hicieron motivados por el racismo. Es algo tremendo. Es algo, yo digo, no tienen límites. Así como no tienen límites los marxistas culturales en lo secular, los marxistas culturales dentro del ambiente evangelical tampoco tienen límites, ¿no? Una hermana excomulgada dijo haber vivido en África, que ella había nacido allá en Kenia, me parece, y que abandonó ese continente debido al apartheid, debido a la segregación racial. Ella no estaba de acuerdo, por ejemplo, que exista un baño para gente de color y un baño para gente blanca, o un autobús con asientos para gente de color y gente blanca. Ella no estaba de acuerdo con esa clase de segregación. Ella se dolía, siendo incrédula, se dolía, y por fin llega a los Estados Unidos cuando juntó un poco de dinero. Ahí se convierte a Cristo y ella siguió teniendo un corazón ahora en el Señor, pastoreado por el Señor, en contra de todo lo que signifique racismo. Pero a ella se le acusaba de racista por no haber votado a favor de ese hombre que estaba promoviendo, pues ya verán ustedes en el video, estaba promoviendo descaradamente, ¿no? Al cristiano gay para esa iglesia, luego de que el pastor principal había hecho predicaciones oponiéndose al LGBT, ¿no? En el video se observa pues a Marcus Hayes, ¿no? El pastor rechazado, ahí lo va a ver usted sentado en el medio de dos personas. Él decía que la homosexualidad es pecado, pero no es pecado tener atracción sexual por otras personas del mismo sexo. ¿Dónde se ha visto eso? Esa es una nueva teología. Eso es una nueva teología. Y esto debe de llamar a nosotros la atención, la manera acelerada como se ha difundido esta herejía del cristiano gay. Es algo tremendo. Es algo que es defendida por nuevos calvinistas. Es defendida y es propagada por nuevos calvinistas también. Pero claro, es el pastor famoso el que lo dice, entonces eso debe ser verdad. Es nuevo, ¿no? Es nuevo y es verdad, ¿no? Yo me río porque, pues, la verdad, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Deberíamos llorar por todo lo que le están haciendo al Evangelio de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y los cristianos no se dan por enterados. No se dan por enterados, siguen como ovejas, no sé, dopadas a estas ideologías falsas que se han introducido dentro de la iglesia. Y según esta enseñanza hereje, una persona puede ser gay y cristiano al mismo tiempo. Una persona puede tener atracción, se entiende, sexual, por personas de su mismo sexo y ser considerados como cristianos porque son célibes. Porque guardan el celibato, porque no se casan. Pero tienen esa atracción constante de deseo sexual por alguien de su mismo sexo. Pero son cristianos. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Y esto pues contradice muchas doctrinas, ¿no? Ahí están los teólogos. Quiero ver, ningún teólogo reclama esto. Claro, pues es el nuevo calvinista, el famoso, el que lo dice, pero destruye doctrinas como la doctrina del pecado, destruye la doctrina de la regeneración, de la conversión, de la justificación, de la santificación y muchas doctrinas más. Es nuevo. Y los nuevos calvinistas lo han traído pues a la iglesia hoy día, ¿no? Los pensamientos pecaminosos, los sentimientos pecaminosos son eso mismo, pecado en la enseñanza tradicional. Y si los practicas, eres esclavo del pecado, no eres cristiano. Nada tiene que ver el celibato. Pero bueno, yo creo de que en algún momento también en las iglesias hispanas llegará lo mismo, pues porque sus referentes son ellos, los nuevos calvinistas, y son una mayoría tremenda, son muchos. Lamentablemente, pues, para los nuevos calvinistas las enseñanzas de los teólogos del pasado están equivocadas. Y las enseñanzas de estos nuevos calvinistas están corrigiendo esos errores, ¿no? O sea, ellos tienen la razón. Una vez me dijeron así, ¿no? Una vez cuando yo estaba tratando acerca del tema del suicidio y había citado yo el quinto pétalo del tulip, la perseverancia de los santos, la perspectiva de Juan Calvino, de Berkov,
de Hodge, de los puritanos, cómo es que era, de acuerdo a la visión de ellos, era imposible que un cristiano se suicide, pero no, ellos están equivocados. Los modernos que dicen que sí se puede suicidar un cristiano suicidar, ellos son los que tienen razón. Así que también va a pasar lo mismo con esto del cristiano gay. Todo lo que digan los famosos, la iglesia no lo examina, no es bereana, lleva el sello del famoso y bueno, lo recibo. Lamentablemente esto es así. Pero la Reina Valera 60 traduce el siguiente versículo. Yo quiero que veamos una imagen. Ahí está Mateo 5:28. Mire, ahí el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está, lo he puesto subrayado, ya adulteró con ella en su corazón. Pero además yo he puesto otras versiones que lo han traducido esos manuscritos en griego de diferente manera. Por ejemplo, la versión castellana, el mismo versículo, Mateo 5:28 dice, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer con mal deseo, ya cometió adulterio en su corazón con ella. La Biblia en lenguaje sencillo dice, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Nacar Colunga dice, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. La versión Kadosh dice, yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo he añadido lo siguiente, si Cristo dice que es pecado la mirada codiciosa y lujuriosa de un hombre hacia una mujer, entonces la mirada codiciosa y lujuriosa de un hombre hacia otro hombre o de una mujer hacia otra mujer es particularmente pecaminosa porque va en contra de la naturaleza. Va en contra de la naturaleza. Esto es algo que nosotros debemos de revisar. ¿Usted quiere un pastor así en su iglesia? ¿Usted quiere que su pastor le enseñe de esa manera? No, ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esto del cristiano gay? ¿Qué sigue? El cristiano pedófilo. Puede seguir el cristiano pedófilo, claro, cómo no, y podemos definir al cristiano pedófilo como ellos definen al cristiano gay. Un cristiano o una cristiana que mira codiciosa y lujuriosamente a un niño, pero se mantiene célibe. ¿Usted quiere dentro de la membresía de su iglesia a hombres que desean sexualmente a otros hermanos? ¿A varones que desean a otros varones? ¿A mujeres que desean a otras mujeres? ¿Usted quiere eso? ¿Quién sabe, no? Si también estarán deseando sexualmente al pastor en sus corazones. ¿Usted quiere tener esa clase de membresía en la iglesia? Yo estoy seguro que no. Pero como lo dice el pastor famoso, hay que callar. No puedo decir que no, pero tampoco voy a decir que sí. Porque usted sabe que eso está mal. Porque si usted es dirigido por el Espíritu Santo y entiende la Escritura, sabe que eso es una herejía, eso es una blasfemia, eso es algo perverso, es pervertido, es malo, es corrompido. Es una llaga podrida esa doctrina. Usted lo sabe, pero claro, tiene miedo de decirla. Tiene miedo de levantar una voz contraria al pastor famoso. O mujeres, pues, que desean a otras hermanas. De repente hay por ahí una hermana que desea sexualmente a mi esposa, o a la esposa de usted, o a su hija. O quizás adultos también que deseen sexualmente a los niños. Bueno. Louis Berkhof, yo también tengo otra imagen para un poquito hablar de cómo es que debe ser entendido el pecado. Yo quisiera citar a Louis Berkhof en la página 279 de su Teología Sistemática. Él explica el pecado en esos términos y yo ahí le he puesto la imagen. Louis Berkhof dice, los hechos pecaminosos y las disposiciones del hombre deben relacionarse con una naturaleza putrefacta y encontrar en ella su explicación. Los pasajes a que nos referimos en el párrafo precedente comprueban este punto de vista porque con toda claridad demuestran que el estado o condición del hombre es absolutamente pecaminoso. Y si surge todavía la pregunta, ¿deben considerarse como pecados los pensamientos y los afectos del hombre natural que en la Escritura se llaman carne?
tendremos que responder señalando pasajes como los siguientes: Mateo 5:22, 28, Romanos 7:7, Gálatas 5:17 y 24, y otros. En conclusión, puede decirse que el pecado debe definirse como la falta de conformidad con la ley moral de Dios en acto, en disposición o en estado. Es tremendo. Eso es la enseñanza antigua. Es la enseñanza ortodoxa. Pero hoy día lo han cambiado todo. Hoy día niegan lo que Louis Berkhof enseñaba, y no solamente Louis Berkhof, otros más. ¿Por qué? Por la presión del movimiento LGBT, por la presión de esos movimientos. La iglesia le está cediendo el terreno moral a ellos. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Es, como dices, es la naturaleza putrefacta de alguien que desea, un varón que desea a otro varón. Es una naturaleza putrefacta, está podrido. Está podrido. Sí, pues la disposición torcida, como vemos nosotros en esa imagen que les había mostrado de los afectos homosexuales, revela en palabras de Louis Berkhof eso, una naturaleza putrefacta. Pero para los nuevos calvinistas esto no es así. No es así, ¿no? Hay un libro que yo lo voy a poner ahí, ya dentro de un par de minutos voy a poner el video. Hay un libro que narra la experiencia cristiana gay, que se titula, miren, ahí he puesto la imagen, está en inglés, pero traducido al español se titula Soltero, Gay, Cristiano, un viaje personal de fe e identidad sexual. ¿Identidad sexual? ¿Identidad sexual? Eso es lenguaje marxista cultural. No existe identidad sexual como una construcción de la sociedad. Esa es la forma como habla el marxismo en el mundo, que la sexualidad se construye de acuerdo a la identidad sexual de cada uno. No, Dios los creó varón y mujer. Sin embargo, D.A. Carson escribe en aquel libro la siguiente reseña, y mire cómo dice, ahí se lo he puesto, y lo puede buscar en Amazon usted, busque ese libro, y ahí va a ver que es cierto lo que yo estoy poniendo, las palabras de D.A. Carson. Él dice: decir que este libro es importante es una subestimación dolorosa, es la historia sincera, conmovedora e intensamente personal de un joven gay que quiere vivir su vida bajo la autoridad del Rey Jesús y que se niega a aceptar las reconfortantes respuestas ofrecidas por diferentes partes de la cultura. Magníficamente escrito. Este libro se contrapone a los chibolets de nuestros días y nos recuerda cómo se ve la sumisión al Rey Jesús, cómo se siente. Este libro debe ser leído cuidadosamente por personas heterosexuales y por personas gay, por incrédulos y por cristianos. No debe leerse con una sonrisa condescendiente, sino con humildad. D.A. Carson, presidente del The Gospel Coalition, profesor de investigación del Nuevo Testamento de Trinity Evangelical Divinity School. Esto es tremendo. O sea, el celibato, o sea, mientras uno se mantiene célibe, no ha pecado contra el Señor. O sea, puedes tener el chorro de pensamientos pecaminosos, lujuriosos contra otra persona de tu mismo sexo, pero como eres célibe, eres cristiano. Yo como pastor nunca permitiría que una persona así entrara en la iglesia. Yo le diría que debería de arrepentirse de su pecado y decirle que el Señor le dé una nueva naturaleza. Tener esa clase de sentimientos y de pensamientos corresponden a una naturaleza adámica, no a una naturaleza cristiana. Y nadie se lo quiere decir. Nadie se lo quiere decir. ¿Por qué? Porque hay que ser condescendientes con el movimiento LGBT, como también el presidente de la Convención Bautista del Sur lo ha dicho, J.D. Greer, o Russell Moore también lo ha dicho él. Ellos están abiertos. Han pedido hasta perdón a los homosexuales por predicar en contra de la homosexualidad, como lo ha hecho hace poco James Dobson. Creo que eso lo ha hecho ayer o antes de ayer. Hoy día estamos 12 de febrero. Ayer o antes de ayer, James Dobson pidió perdón a la comunidad LGBT por decir que la homosexualidad es pecado. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar nosotros? ¿Hasta dónde va a retroceder la iglesia? ¿Hasta dónde va a derrumbar esas doctrinas teológicas que eran la gloria de la iglesia, de esa iglesia que buscaba la pureza, la conformidad de la pureza no solamente externa, sino interna también? ¿A dónde vamos a llegar nosotros?
Bueno, el video del testimonio de lo ocurrido en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Naples, es el siguiente. Y le invito a que lo vean. Why does someone need a gag order on a church? What's up with that? But it is undeniable that race played a part in the final days leading up to this election. You were branded as a racist. Yes. But you're not a racist. No. It was slander. Total. Thoroughly social justice-driven components of the Southern Baptist Convention, J.D. Greear, Kevin Ezell, are involved in changing the direction of a large megachurch in one of the most conservative areas of the swing state, Florida. All of a sudden, Pastor Wicker's now retiring, but then he's just gone. It wasn't just pushing to get him to leave. They had to ruin his reputation. For some reason, that was important. And you know, that pastor transition team that went on even before, you know, there was a consulting group, Oxano, that was called in. And eventually, they came up with some candidates. And of course, Marcus came up. Homosexuality it's a sin. Now, if you have, now maybe somebody even in this room, you may have same-sex attractions. I don't know. I would say that's not a sin. But he just was not qualified. We had different guidelines that they were supposed to fall under, and they changed the guidelines for him. Because he was a plant by the SBC to come in and take the position of senior pastor. Hey, First Naples family, this is Kevin Ezell, president of the North American Mission Board. He's going to be a fantastic pastor. You're going to love him. Every one of these woke young pastors have some connection with Al Mohler. They were ruling with an iron hand. They're running the church now. There's a lot of individuals that don't even realize that that's happening, and they're just going with it. I don't want to see other churches go this way. This will destroy the church in America. Miren cómo termina este clip. Ahí dice, hay muchas personas que ni siquiera se dan cuenta de que esto está sucediendo y simplemente lo siguen. Pero ¿y qué hay de los que sí se dan cuenta? ¿Qué hay de ellos? ¿Ellos no son los atalayas de Ezequiel 3? ¿No deberían de tocar la trompeta, hacer sonar la trompeta y avisar? Las manos de ellos están manchadas con sangre inocente de los que sí conocen esto. Mire, también dice, no quiero ver a otras iglesias ir por este camino. Esto destruirá la iglesia en los Estados Unidos. Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Y mi preocupación siempre va a ser esa. ¿Dónde vamos a encontrar ahora, en estos días, una iglesia sana? ¿Dónde? ¿Vamos a recurrir al directorio del Gospel Coalition? Eso es imposible. Ya hemos visto cómo el presidente de ese movimiento para eclesiástico nuevo calvinista piensa acerca del cristiano gay. Lo que para Luis Berkhoff es algo putrefacto, para él es digno de elogio. Nuevo calvinista. Yo creo que no hay nada más que se pueda agregar a todo esto. Yo espero que este programa haya sido de bendición para usted. Conmigo será hasta pronto y deseo que el Señor bendiga su vida. Hasta luego.